Ya saludamos a Rodrigo Medina, que nos va a dar los resultados de esta encuesta sobre desempleo juvenil en nuestro país. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Ya un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Canal Pro y específicamente, bueno, tener la posibilidad de mencionar los resultados de esta encuesta que la desarrollamos en el curso de la semana pasada. Un público aproximado de casi 540 personas. Debido a la pandemia, evidentemente lo tuvimos que hacer desde el punto de vista de la tecnología, o sea, llámese de manera digital y no de manera personal, pero más bien nos reflejó un montón de información que ya la veníamos de alguna u otra manera percibiendo dentro de lo que es el contexto, pero en este caso fue mucho más certera al preguntar de manera directa. La muestra en sí fue aproximadamente para 540 personas, como mencionaba. En total participaron 251 hombres, 289 mujeres. Estamos hablando de un porcentaje del 54-46%. Y los datos son fuertes en lo que guarda relación con la pérdida del empleo, ¿verdad? Me gustaría mencionarte que un gran porcentaje de la población en sí ha mencionado y está mencionando que carece de un empleo en este momento determinado. Por ejemplo, el 85% de los jóvenes quedó sin empleo durante la pandemia y acusan evidentemente a la pandemia como uno de los principales problemas por los cuales tuvieron que dar un paso al costado. Y el otro elemento interesante desde el punto de vista económico es que el 71% de los trabajadores, ya en este caso independientes, mencionaron que tuvieron una reducción bastante importante en sus ingresos. En cuanto a lo que se menciona como soluciones paliativas presentadas por el gobierno, ya sea desde el punto de vista del cultivo o desde el punto de vista de algún crédito denominado FOGAPI, se menciona que el 29% de la totalidad de la población encuestada tuvo la posibilidad de acceder a algún tipo de subsidio estatal y solamente el 4% a algún tipo de crédito bancario, para llamarlo de alguna manera, ¿verdad? En el ámbito de la educación, sí está bastante fuerte el indicador basado en lo que es la aceptación o por lo menos la satisfacción de la ciudadanía vinculada a la capacitación virtual. El 82% mencionó que no está satisfecho, el número es alto. Y el otro elemento importante vinculado a este tema es que el 70% de la población que hoy está recibiendo algún tipo de educación está educándose a través del teléfono celular, o sea, una herramienta que tiene menos de 6 o 7 pulgadas. Y solamente el 30% con algún tipo de computadora, ¿verdad? Entonces, es un poco importante mencionar el nivel de atención que se puede dar a una plataforma de 6 pulgadas, la cantidad de tiempo que podemos pasar frente a una plataforma similar y evidentemente la cantidad de restricciones que hay desde el punto de vista económico cuando mencionamos la pérdida del empleo desde el punto de vista de lo que significa de alguna u otra manera tener la posibilidad de pagar un paquete de datos para poder ingresar a una clase virtual en el caso que sea gratuita y en el caso que sea pagada, evidentemente lo que estaría forzando a los empleadores, a los empleados independientes que tienen de alguna u otra manera la posibilidad de tener, pero que se vieron afectados en sus ingresos de una manera bastante grande, ¿verdad? Y por último, y no menos importante, es la percepción en el ámbito político, ¿verdad? Es casi en un 100%, no lo puedo decir, pero en un 90% sí, coinciden que la corrupción en el país es elevada y de alguna u otra manera están preocupados por eso, ¿verdad? Entonces, estos son los datos así a grandes rasgos que podemos mencionar de lo que respecta a la encuesta propiamente dicho, pero sin dejar a escapar que estos datos los venimos realizando no solamente en este periodo de la pandemia, sino que son análisis y estudios que lo viene haciendo Acción Paraguay ya en el transcurso de los últimos años y que de alguna u otra manera se refieren al incremento de la curva, ya que hablamos mucho de curva últimamente con el tema de salud y está bastante metido dentro de la cabeza del ciudadano paraguayo, tiene mucho que ver con lo que fue el proceso
de los últimos años. Si bien no había una explosión como la está viendo ahora en el tema del desempleo y en la reducción del ingreso, sí ya había una carencia o una falta de acceso fácil a la educación terciaria o a la educación secundaria. La educación primaria sí tenía buenos números, pero la secundaria y la terciaria ya no. Y llámese eso a todos los fenómenos sociales que evidentemente como país lo veníamos viviendo hace bastante tiempo. Llámese lo relacionado a que al cumplir la mayoría de edad comenzaba a trabajar en la casa o en la empresa familiar o en todo caso a cuidarle a los más grandes, que suele ser alguno de los casos. O por otro lado, lo relacionado a la necesidad de cuidarle a algún enfermo o a formar parte de alguna de las grandes cifras que tenemos de personas jóvenes que de alguna u otra manera han sufrido algún accidente de tránsito con motocicletas, ¿verdad? Que repercute también fuertemente dentro de este proceso. Y hay un dato Qué bastante importantes son estos interesante. datos, Rodrigo, en atención a que se necesita justamente esto para poder nosotros en un universo mucho más amplio también interpretar a lo que nos enfrentamos cuando hablamos de programas que deben de cierta forma nutrirse de estos datos para saber a qué deben apuntar con el programa de desarrollo e inclusión financiera y reducir, e inclusión digo, laboral y reducir esta brecha de desempleo, porque por una parte estamos hablando de jóvenes que quedaron desempleados durante la pandemia y por otro lado de jóvenes que sin o dejando de lado la pandemia no lograban acceder a lo que conocemos como el primer empleo, y esto es importante también porque hablamos de una población mayoritariamente joven que necesita dar ese primer paso para lograr el primer empleo, cuando hablamos también de los datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, que hablan de una fuerza laboral bastante interesante y que mayoritariamente se concentra en los jóvenes. Claro, totalmente de acuerdo. Mencionaste tres elementos centrales que lo venimos estudiando hace mucho. El primero de ellos es el famoso bono demográfico, una oportunidad única e irrepetible en la historia de los países. Llámese al bono demográfico como una ventana de oportunidad, que es así como la tenemos que ver nosotros. Pero si no la aprovechamos en el corto, mediano plazo, terminamos perdiendo este famoso bono demográfico, que más bien significa una población económicamente activa, joven, con mucha capacidad de poder generar ingresos al Paraguay, ¿verdad? Entonces, es el primer punto vinculado a lo que mencionaba la Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censo. El segundo punto, y no menos importante, que mencionabas vos, el tema de la inclusión financiera. Claro, por supuesto, es sumamente importante entender, conocer, comprender y por sobre todo formar parte de lo que de alguna u otra manera se conoce con el ingreso al sistema, pero desde el punto de vista formal, ¿verdad? O sea, hoy la informalidad en Paraguay es bastante grande, es un problema que tenemos hace bastante tiempo y es algo que de alguna u otra manera no nos permite, como en casos como estos, donde tuvimos un problema de crisis a nivel país y por qué no decirlo a nivel mundial, establecer algún tipo de patrón de salida o de apoyo, ya que la informalidad hace que muchos no tengan o no califiquen con la documentación necesaria como para decir que existen, ¿verdad? Y del otro lado también, al hacerlo lo más fácil posible, no teniendo en cuenta lo de la formalidad, podemos caer en hechos de corrupción bastante grandes, donde evidentemente volvemos a ser afectados todos como ciudadanos, como paraguayos, ¿verdad? Y el tercer punto que mencionaba, el primer empleo, sí, es sumamente importante trabajar evidentemente en políticas de reducciones fiscales, si se quieren llamar de alguna otra manera, en empresas que comiencen a dar oportunidad laboral a esta población para que se pueda capacitar. Acordate que uno de los principales problemas a la hora de conseguir un empleo va vinculada a la pregunta de qué experiencia laboral tienen, y evidentemente esa es una gran puerta cerrada para muchos jóvenes y, por qué no decirlo, para gran parte de nuestra población, que en su mayoría es joven y está saliendo a trabajar sin ningún tipo de experiencia, pero buscando ese empleo. Así que teniendo en cuenta estos elementos que te mencionaba, una reducción del ingreso, una salida del mercado laboral, ya sea por un desempleo acelerado debido a la pandemia o otro factor,
El tercer elemento, la no posibilidad de acceder a un préstamo formal, el no estar totalmente formalizado, hace que de alguna u otra manera tengamos que encontrar una salida rápida, y esa salida rápida significa evitar que nuestra población pase hambre. En este caso estamos hablando de una población joven, pero se ve evidentemente de manera sistémica en el resto de las distintas franjas etarias, de que también están con problemas similares. Y acá lo primordial es tener la posibilidad de decir que la población no pase hambre, y que tenga la posibilidad, por sobre todo, de creer que puede, por su lado, llevar adelante la salida a este problema que hoy lo estamos viviendo casi todos los paraguayos. Rodrigo, muchísimas gracias por este completo análisis. Nosotros sin duda también damos destaque a este tipo de datos y a lo que hoy día se destaca también lo que hace a tener justamente una idea un poco más acabada a lo que se debe apuntar con programas de desarrollo, y sin duda también nosotros vamos a estar dando seguimiento a nuevas publicaciones para poder compartir con los televidentes. Muchas gracias por el completo informe y que tengas un buen día. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, a disposición de PRO para cuando lo consideren.